compartir algo con ustedes. Desde hace semanas he estado queriendo tocar este tema que es importante, hermanos, para el tiempo en que vivimos, pero necesitamos nosotros entenderlo y estar claros en este punto, porque están sucediendo muchas cosas y seguirán pasando, y si nosotros no tenemos un corazón para entender, o entendimiento en nuestro corazón, más encuentros con el Señor, porque el entendimiento y el conocimiento no lo es todo, vamos a desviar nuestro camino, vamos a apartarnos. Y sucedió algo en esta semana. No sé si ustedes supieron que están ahorita las Olimpiadas en Francia. Y yo no he querido verlo porque pues para mí es algo desagradable, blasfemo, pero hicieron una representación en algo de la inauguración, burlándose de la última cena del Señor con sus discípulos, pero de una manera perversa, y que el Señor se encargue de darle a esas personas la recompensa por sus actos, ¿me entienden? Pero es tremendo, hermanos. ¿Por qué escogen ellos cosas de Jesús? ¿Por qué ellos deciden burlarse de estas cosas? Y no es un evento aislado. Ya he escuchado que estas personas están haciendo lo mismo en otros países también, en muchos lugares. Agarrando cosas, por ejemplo, supe de uno que de un lugar que hicieron una marcha igual, ¿verdad?, con sus libertades, pero era burlándose, y uno de ellos jalando una cruz con unas espinas en su cabeza y vestidos a la manera en que ellos se visten. Pero, y digo ellos porque son ellos, aunque no les guste. Pero, hermanos, qué perverso. ¿Pero por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen? Porque es un ataque hacia nosotros como iglesia. ¿Qué vamos a hacer? Minimizarlo, no pasa nada. Eso es lo que hacen los cristianos. Los cristianos todo lo ignoran, todo lo dejan pasar. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Salir a la calle y quemar todo como hacen ellos? No, tampoco. Pero tenemos que estar conscientes de en qué tiempo estamos viviendo, porque sin darnos cuenta, hermanos, nosotros podemos empezar también a caminar de una manera descuidada delante de Dios. ¿Y qué es lo que pasa? Que vamos a ofender el corazón de Dios y Él va a tratar con nosotros. El juicio de Dios puede caer sobre nosotros por no entender, por no conocer los tiempos en que estamos viviendo. Yo me ponía a pensar, bueno, ¿y por qué ellos no se visten también de otra forma? ¿Por qué no se visten como otro profeta muy famoso? Bueno, no tan famoso, pero entre mucha gente. ¿Por qué ellos no se visten como Mahoma? ¿Por qué ellos no se visten de esa manera? Porque saben que no van a durar ni 5 minutos parados allá arriba antes de que los maten. Los van a matar. Entonces ellos no se meten con eso. Pero como los cristianos, hasta se ríen los cristianos de muchas cosas. Hermanos, ¿cómo está nuestra caminata? ¿Cómo está nuestra caminata? ¿Cuál es nuestra decisión para seguir al Señor? ¿Cómo nosotros decidimos llevar nuestra vida o valorar nuestra vida conscientes de que hay una eternidad? Que no es solo hoy, no es hoy y esta semana. Nada nos garantiza que nosotros vamos a llegar al próximo fin de semana. Nada. Podemos estar haciendo todos los planes y nuestra vida tal vez acabarse hoy mismo. Hoy mismo. Hermanos, nada nos garantiza. Entonces, ¿cuál es nuestra decisión? ¿Cómo queremos nosotros vivir? Y es un himno, pero quizás ha sido más usado en las escuelitas dominicales. En las escuelitas dominicales se les enseñaba a los niños este himno
Y he decidido seguir a Cristo. ¿Cuántos lo han escuchado? He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás, ¿verdad? Se acostumbraba a ese canto, ese himno, mucho. Pero ese himno también encierra una verdad, nos confronta. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. O he decidido seguir a Cristo, pero si la cosa se pone caliente, yo me vuelvo atrás. Yo no levanto la mano, que ni se enteren que soy cristiano mejor. ¿Yo soy cristiano porque yo decido? ¿O soy cristiano por tradición o porque me obligan? Hermanos, el Señor quiere llamarnos. El Señor está llamándonos. El Señor quiere nuestra atención. Él quiere ayudarnos. Él quiere acercarse a nosotros. Pero de cada uno depende cuál es la actitud de nuestro corazón. ¿Cómo vamos a permitir nosotros que Dios se acerque? O déjame en paz. No quiero nada. No quiero nada contigo. ¿Cuál es nuestra actitud? Y en Mateo 24 Jesús tuvo una conversación muy interesante con sus discípulos. Él les dedicó un tiempo a ellos y es una advertencia para nosotros. Y si me acompañan ahí en Mateo 24, vamos a estar meditando en algunos versículos, en algo que es para este tiempo. ¿Y cómo sabemos nosotros que es para este tiempo? Jesús mismo lo dijo. ¿Por qué? Bueno, ahorita no me voy a adelantar, pero vamos a ver por qué podemos identificar en qué tiempo estamos viviendo y qué es lo que está sucediendo alrededor nuestro. Ojalá que seamos cristianos entendidos y no cristianos dormidos, hermanos, que todo va yo, no sé, ahí mañana. Y entonces ese día nos sorprenderá. Por eso Pablo dijo que la venida del Señor será como ladrón en la noche. ¿Cómo llega el ladrón en la noche? De sorpresa. De sorpresa. Nadie sabe. Nadie se lo espera. Porque él dice, si supiéramos a qué horas llega, nos prepararíamos y estaríamos listos para defendernos, para poner llave en las puertas. Pero como no sabemos, dice, él llega como ladrón en la noche y nos va a agarrar de sorpresa. Dice, pero vosotros, dice, no sois de la noche. Vosotros no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda. O sea, en otras palabras, él está diciendo, cristianos, a ustedes no debiera agarrarlos de sorpresa. A ustedes no debieran ser sorprendidos con la venida del Señor. Muchos se sorprendieron en la primera venida del Señor. Cuando Él nació, sorprendidos. ¡Ay, qué maravilla! Las estrellas. Simeón y Ana, ellos no estaban sorprendidos. Ellos sabían, el Espíritu Santo me habló que yo voy a ver a este niño, que yo no voy a morir sin verlo. Ellos sabían. Para ellos no llegó Él como ladrón en la noche. Ellos eran entendidos. Para los magos, para los sabios, perdón, no eran magos. Para los sabios, estos hombres llegaron a averiguar porque ellos sabían, ellos entendían, es el tiempo de su aparición. Hemos visto su estrella. Nosotros sabemos que es este tiempo. El lugar, el momento no lo conocemos, pero reconocemos el tiempo. ¿Y en los judíos? ¿Cómo? ¿Qué? ¿El tiempo? ¿Dónde? ¿Cómo? Para ellos fue como un ladrón en la noche, de sorpresa. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Que seamos cristianos entendidos, hermanos. Y Jesús aquí en Mateo 24 tiene una conversación con sus discípulos y es una advertencia para nosotros, para estos tiempos. Y vamos a ver por qué es para estos tiempos. Dice en el verso 1 que ellos iban caminando, salieron del templo en Jerusalén, van caminando y los discípulos empiezan a mostrarle a Él, mira Señor estos edificios, mira Señor estas paredes, mira Señor estas puertas, mira Señor cada cosa que hay aquí. Y Él les dice en el verso 2,
¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Cuál era el contexto? Ellos estaban siendo controlados, ellos estaban bajo el dominio de Roma. Y Roma era muy bueno con los que se sometían a ellos, pero con los que no, eran crueles también. Y por eso el imperio romano creció, porque tenían normas hasta muy estrictas con sus propios soldados. ¿Se acuerdan cuando Jesús murió? Pusieron una guardia. Y ellos tenían que cuidar la entrada de la tumba, porque si algo sucedía, los mataban. Entonces ellos no iban a permitir que nada sucediera ahí. Pero, y al final de cuentas el Señor lo hizo. Pero están aquí. Jesús les dice, miren, ven todo eso, no va a quedar piedra sobre piedra. Y siguieron caminando. No se nos dan más detalles de esa conversación. Siguieron caminando y dice después en el verso 3 que llegaron al monte de los olivos. Pero en ese trayecto los discípulos se quedaron pensando. Se quedaron meditando ellos. ¿Y por qué? ¿Qué quiso decir Jesús con eso? ¿Qué quiso decir Jesús? Y tal vez iban codeándose. Hey, Pedro, pregúntale, tú eres el más lanzado. Tú eres el que siempre pregunta. No, yo no, pregúntale tú, Juan. No, Andrés, dile tú. No, yo no voy a preguntar eso. Pero ellos se iban con eso. ¿Cómo lo sabemos? Porque aquí dice que ellos se acercan a Jesús, y ya cuando están aparte, cuando están solos, les dicen ahí en el verso 3, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Señor, cuando tú dijiste eso de que no va a quedar piedra sobre piedra, ¿de qué estás hablando? No era el primer templo. Ellos ya habían tenido el templo de Salomón y fue destruido. Fue destruido. Este era el templo de Herodes. Había sido reconstruido por Herodes. ¿Quién era Herodes? Era un judío mezclado. Era alguien que era la autoridad allí, que se quería congraciar con los judíos, pero también con los romanos. Él no dejaba su comodidad, él no dejaba su Roma, pero también quería hacerse judío, quería vivir como judío. Entonces él construyó este templo y ellos están aquí. Pero curioso que ellos, cuando él dice no quedará piedra sobre piedra, en lugar de pensar en un terremoto, en lugar de pensar en una inundación, qué sé yo, ellos piensan inmediatamente en los tiempos del fin. Señor, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a ser? ¿Cuándo va a suceder eso? ¿Qué señal tendremos nosotros para reconocer tu venida? ¿Cómo vamos a saber cuándo vienes y cuándo será el final del siglo? ¿Cuándo será el final de esta época, Señor? ¿Cómo sabremos nosotros identificar este tiempo? Y hermanos, ellos están ahí. Yo me pregunto, ¿por qué lo asociaron? ¿Por qué lo asociaron ellos, el de no quedar piedra sobre piedra, con el tiempo del fin? ¿Y qué respuesta les dio el Señor? Les dice en el verso 4, mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. En lugar de Jesús empezar a decirles, miren, va a suceder esto, habrán pestes, escucharán de esto, harán lo otro, lo primero que Jesús les dice, cuidado, cuidado, que nadie les engañe. Miren, ¿por qué esa advertencia? ¿Por qué la advertencia en contra del engaño? ¿Será que ellos podían ser engañados? ¿Y será que nosotros podemos estar engañados? ¿O podemos ser engañados? No, hermanos, si yo soy cristiano. ¿Y qué tiene? ¿Podemos ser engañados? ¿Podemos ser engañados? Miren, por eso dice que necesitamos al Espíritu Santo. Necesitamos al Espíritu Santo. En Juan 16:13, Jesús dijo que es el Espíritu Santo el que nos guía a toda la verdad. Es el Espíritu Santo quien nos dirige. Es el Espíritu Santo el que dirige nuestro camino.
¿Y quién es la verdad? Él nos lleva a la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesús, Cristo. Él nos dice, vente por acá, sigue este camino. Y aquí te vas a encontrar con Jesús. Sigue este otro camino. Y aquí te vas a encontrar con Jesús. Es la bendición, hermanos, de dejar que Dios guíe nuestro camino. Que el Señor, ¿qué trabajo tomo? Me están ofreciendo 2 trabajos o un trabajo. ¿Qué hago, Señor? ¿Qué estudio, Señor? ¿Qué compro, Señor? Hermanos, Dios quiere guiarnos aún en esas cosas. Aún en esas cosas sencillas es un entrenamiento a obedecer la voz de Dios. ¿Por qué? Porque vamos a encontrarlo en la obediencia. Vamos a encontrarlo. Dice que en Hechos 8:30 nos cuenta una historia de un hombre llamado Felipe. Dice que él fue guiado por el Espíritu Santo. Él fue guiado y dirigido por el Espíritu Santo a un lugar. Y justo en ese momento iba pasando un hombre que estaba leyendo al profeta Isaías. Y él se acerca y le dice, hombre, ¿entiendes lo que lees? Y le responde este hombre y le dice, ¿y cómo voy a entender si nadie me enseña? Si nadie me explica, ¿cómo lo voy a entender? Y dice que él empezó a explicarle y a hablarle de Jesucristo. Y el hombre entregó su vida al Señor. Y dice, inmediatamente se bautizó. Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Nada, vamos de una vez. Y su vida fue cambiada. E inmediatamente el Espíritu Santo se lo llevó a otro lugar. El Espíritu Santo se lo llevó. Y hermanos, el Señor quiere guiar nuestras vidas. Dios puede permitir que nosotros vayamos o hagamos algo o hacer un desvío en nuestro itinerario ya del día, todo bien planificado, con un propósito. Con un propósito. Tal vez para que nosotros le hablemos a alguien. Ay, no, hermano, yo no. Qué pena, yo no sirvo para esas cosas. Bueno, ojalá que sirvamos para obedecer la voz de Dios, para prestarle al Señor nuestros corazones, nuestra boca. Y eso me lleva a pensar en algo. Los muchachos, ustedes han estado memorizando Apocalipsis. Y yo les hago la misma pregunta. ¿Entienden lo que han leído? ¿Entienden lo que han memorizado? O los pequeños, tenemos 2 hoy nada más. Con las preguntas. ¿Entienden lo que han estado memorizando? Necesitamos al Espíritu Santo en nuestras vidas. En este tiempo, no para hacer un show, para demostrar el poder del Espíritu Santo. Lastimosamente se han cometido muchos errores tratando de demostrar. No necesitamos, no encontramos eso en las Escrituras. A los hombres a los apóstoles tratando de hacer un espectáculo con el poder de Dios. No, el poder de Dios no es para hacer un show. El poder de Dios es para dar vida, para dar esperanza a otros, para liberar a los cautivos. Entonces necesitamos buscar al Espíritu Santo. Necesitamos una revelación del Espíritu Santo, conocerlo, así como hemos oído de Cristo Jesús y su sacrificio en la cruz. El Espíritu Santo es una persona y nosotros necesitamos pedirle: quiero conocerte, quiero experimentarte, quiero sentirte, quiero saber qué es tener un encuentro contigo también. Y Él va a ser fiel. Necesitamos nosotros conocer al Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que nos guía a Cristo Jesús. Necesitamos buscarlo, hermanos, y pedírselo, hablar con Él. Necesitamos al Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero aquí los discípulos le preguntan a Jesús: ¿cuándo va a suceder esto, Señor? ¿Qué señal tendremos de tu venida? Y su respuesta es: mirad que nadie os engañe. ¿Cuál es el mayor riesgo? ¿Cuál es el mayor peligro? Muchos tienen miedo de los eventos del fin.
de las cosas, porque hermano, cuando leemos Apocalipsis y eso, que un dragón y que las cabezas y que aquí, que allá, mucha gente llega, no lee Apocalipsis, le tiene miedo. Uy, no, es que eso da miedo. Ni Daniel, menos tampoco. O Ezequiel, y ahí vamos recortando la Biblia, cortándole hojas, porque uy, no, eso da miedo. Hermanos, porque no entendemos. Dice Apocalipsis, empieza así, la revelación de Jesucristo. No nos va a hablar, no, el punto central no es todo eso feo. Es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús. Todo esto feo, lo único que hace es revelarnos al Señor, su corazón, sus planes. Y él, Jesús, desde el mero inicio está diciendo cuál es el principal peligro en los tiempos del fin. Mirad que nadie os engañe, porque hermanos, es el tiempo del tiempo del fin. El primer problema será el engaño. El engaño. Esto es lo que más va a hacer que muchos tropiecen, que muchos se desvíen. Y si nosotros no estamos buscando al Señor, vamos a desviarnos. Les pongo un ejemplo para que veamos que cualquiera de nosotros somos candidatos. Aquí estaba Jesús con sus discípulos. Habían 12 hombres con él allí. Y uno de ellos fue engañado. Él escuchó esto. Judas escuchó estas palabras de la boca de Jesús. Judas escuchó esta advertencia de Jesús. Judas escuchó y vio los milagros que Jesús hizo, la misericordia que él mostró con los enfermos, con los que estaban con dolor, los que estaban en problemas, cómo él mostraba compasión de la multitud cuando tenía hambre. Todo eso vio él escuchó las enseñanzas, las mismas enseñanzas que el resto de los discípulos. Pero él fue engañado. Él fue engañado porque en su corazón había algo más. Él quería ser más listo, más inteligente que el resto de discípulos. Y él creía que sabía más que Jesús mismo. Y terminó siendo engañado. ¿Qué nos garantiza a nosotros que no vamos a identificarnos con Judas en este tiempo? La puerta, hermanos, está abierta. Dios le dijo a Caín, Caín, el pecado está a la puerta. El pecado está a la puerta. En otras palabras, Caín, tú decides, Caín. Si tú quieres andar en ese camino, no puedo detenerte, Caín, por la soberanía de Dios. Él deja que nosotros decidamos, hermanos. Y qué lindo que nosotros podamos decir, Señor, decido seguirte a ti. Aunque aquí adentro hay un conflicto y me dice que me quiero ir por aquí, está bien, Señor, he decidido seguir a Cristo. No significa que ya soy perfecto. No significa que ya todos mis problemas desaparecieron. Ven a Cristo y tus problemas desaparecerán. No, pero ven a Cristo y Él va a ir conmigo en medio de mis problemas. Él va a estar conmigo en mis dificultades. El mayor peligro en estos tiempos, hermanos, en que estamos viviendo, será el engaño. Es el engaño. Y después de eso, Jesús pasa a dar una lista de muchos señales para reconocer el tiempo del fin, porque es la pregunta de los discípulos. Y él empieza a decir que van a escuchar de guerras, rumores de guerras, de terremotos, de pestes, de muchas cosas, de hambres, muchas cosas que nosotros estamos escuchando hoy. Guerras, rumores de guerras, terremotos, pestes, hambres, pandemias. ¿Suena familiar todo eso? Pero hay una pregunta obvia. Hay una pregunta obvia en esta lista de guerras, rumores de guerras y todo esto. Todo esto ha sucedido a lo largo de los siglos. Si nosotros agarramos un libro de historia de los años 1600, 1500, de lo que sea,
Vamos a encontrar guerras, rumores de guerras, terremotos, hambres, pestes. Vamos a encontrarlo. Y nos vamos un siglo después, vamos a encontrar la misma lista. Y llegamos a los 1800, en algún lugar del mundo hubo guerras, hubo más de algún terremoto, hubo alguna plaga, hubo alguna enfermedad. Llegamos a los 1900, lo mismo. Entramos a los 2000, lo mismo. Encontramos la misma lista. Entonces, por eso muchos se burlan. Ay, ustedes dicen que el Señor viene, pero esas cosas siempre han sucedido. ¿Me están entendiendo? ¿Cómo sabemos cuál va a ser el tiempo del fin? Es lo que ellos le están diciendo. A ellos le preguntan esto a Jesús y muy pronto, años después de esta pregunta, Jerusalén fue destruida por los romanos. O sea, guerras en esos tiempos era normal también. Dice que cuando Jesús murió hubo un terremoto. Entonces, después de que por el año 60, cuando Jerusalén fue destruida, después de Cristo, dice que mucha gente del pueblo dentro de Jerusalén murió de hambre, porque los romanos rodearon la ciudad y no dejaban entrar ni salir nada. Incluso muchos empezaron a comerse unos a otros. Se mataban para comerse, porque no había alimento. O sea, son cosas que han sucedido. Pero ¿qué hace diferente ese tiempo con este tiempo? ¿Cómo vamos a reconocer la diferencia? Jesús les dijo también cuál iba a ser esa diferencia. Que tenemos que reconocer. Él da toda la lista de señales, pero en el verso 15, Él les dice la clave. Él dice la clave. Por tanto, dice, después de darles toda esta lista, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, y después les dice qué tienen que hacer. Pero dice, ¿cuándo va a suceder esto? ¿Cuándo se acerca el fin? Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora. No vamos a ver ahorita la abominación desoladora. ¿Qué es? Ya hemos hablado antes y tal vez después volvamos a tocarlo, pero no voy a ese punto, hermanos. Pero la abominación desoladora, estudiando Daniel, entendemos cuál es. No es un cerdo sacrificado en un templo, no. La abominación desoladora es cuando la ciudad cae, cuando Jerusalén cae bajo el dominio, bajo el control de los impíos. Ahorita no está así. Ahorita no está bajo el control de los impíos. Ahorita Israel controla una buena parte de la ciudad. Pero cuando Israel caiga y los impíos tomen el lugar que Dios considera santo, la ciudad que Él escogió, la ciudad que Él ama, entonces, delante de Dios, eso será una abominación. Eso será una abominación. Su ciudad santa, y ese tiempo viene muy pronto. Está muy rápido. Hay 3 frentes que Israel está peleando el día de hoy. Uno en el sur, uno en el norte y otro en el este. Lejos. Pero son 3 batallas. Y no cualquier ejército se mete en 3 guerras al mismo tiempo. Pero ellos están obligados, no tienen opción. ¿Y van a solucionarlo? No. Pronto vamos a escuchar que hay un 4.º frente, y después un 5.º frente, y después un 6.º frente, hasta que ya no puedan, hermanos, y la nación caiga. Va a caer, va a caer. Pero cuando eso suceda, ellos van a tomar control de Jerusalén. Y según el profeta Daniel, eso será la abominación desoladora. Entonces Jesús está diciéndoles a ellos, miren, todo esto va a suceder y ha sucedido a lo largo de los años, pero cuando vean la abominación desoladora, reconozcan, el tiempo llegó, el tiempo llegó. Y ya estamos a la puerta de eso, hermanos. Miren, ni los nazis, ni Octubre 7,
ni ningún otro tiempo de crueldad en la historia se compara con lo que vamos a ver pronto en unos años. No se compara con lo que viene. Viene una gran tribulación, hermanos, para el pueblo de Israel. Ellos experimentaron algo pequeño, y lo pequeño lo digo comparado con lo que viene en octubre 7. Ellos experimentaron algo de aflicción. Y sí, y vean las consecuencias de eso, se están en guerra. Pero lo que viene para ellos, hermanos, es más duro. Es más duro. Y entonces aquí Jesús está diciéndoles lo que viene. Jesús está explicándoles lo que viene. Y miren el verso 23. Jesús les está hablando de qué tienen que hacer. Huyan, salgan, dice. Salgan, huyan a los montes. Sabemos que montes habla de naciones. Salgan del país, huyan. Ahorita ellos están, vengan, necesitamos reservistas. Cuando eso suceda, ellos van a estar tratando de salir a otras naciones. Y muchos de ellos van a morir, como pasó en la Segunda Guerra Mundial con los nazis. Los enviaban de regreso. Ellos trataban de huir, los regresaban y los mataban. Pero, verso 23. Perdón. Entonces, sí. Dice, y después de esto, cuando ellos empiezan a ser perseguidos, verso 21, porque habrá entonces, dice, gran tribulación. ¿Cuándo va a ser eso? Cuando esté la abominación desoladora cumpliéndose en Jerusalén. Habrá gran tribulación, dice, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora y ni la habrá. Verso 22, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, y aquí es donde viene, Jesús vuelve a tomar, Él hizo un desvío, les está explicando la abominación, cómo van a reconocer cuándo es el tiempo con la abominación desoladora, pero ahora Él regresa al punto principal. Entonces, dice, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos. ¿Quiénes son los cristos? Acuérdense, la palabra Cristo es ungido. Se levantarán falsos ungidos, porque si alguien viene y nos dice, hermanos, yo soy Cristo, vamos a rechazarlo inmediatamente. Pero si alguien viene y nos dice, yo tengo la unción de Dios, va a ser más difícil poder discernir entonces si es cierto o no es cierto. Y Él dice, se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán, ¿quién es un profeta? El que habla, Dios me dijo, pero dice, se levantarán falsos profetas y harán grandes señales y prodigios. Por eso, hermanos, necesitamos conocer al Espíritu Santo, necesitamos conocer al Señor, porque van a haber señales, van a haber prodigios, vamos a ver milagros, pero Dios no está con ellos. Tremendo. ¿Cómo vamos a ser librados? Ay, no, es que mira el milagro que hizo, resucitó a un enfermo. ¿Cómo vamos a reconocer nosotros, hermanos? Y decir, no es de Dios. No es de Dios. ¿Cómo vamos a ser guardados? Dice, y harán grandes prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Nosotros. Ya os lo he dicho antes. Ya os lo he dicho antes. Él está regresando. Mirad que no seáis engañados. Mirad que no seáis engañados. Él está advirtiéndonos, Él está repitiendo algo. Y cuando Jesús repite algo es porque es importante. Podemos ser engañados. Hay un espíritu de engaño. Por eso necesitamos escudriñar las Escrituras. Por eso necesitamos estudiar, leer, poner atención. ¿Saben por qué? Porque las Escrituras nos revelan al Señor. Pero ahí no queda todo. Necesitamos desarrollar una relación con el Señor.
leer solo las Escrituras sin buscar al Señor es como agarrar el manual de instrucciones de cómo volar un avión. Y ya, yo ya leí el manual, yo ya sé volar un avión. No, hermanos, no vamos a poder ni despegar. Y si logramos despegar, ojalá que vayamos solos para que nadie aterrice con nosotros, porque nos puede ir mal. Nadie puede hacer algo solo leyendo. Se necesita experiencia, se necesita el conocimiento, la práctica. Entonces, ¿necesitamos estudiar las Escrituras? Sí, pero necesitamos dejar que las Escrituras, que el Espíritu de Dios las haga carne en nosotros. ¿Y cómo se hace eso? En nuestro diario vivir, afuera, en el trabajo, en los estudios, en lo que esté haciendo. Dejar, yo leí tal cosa, voy a hacerlo, que voy a barrer. Colosenses dice que, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Señor, voy a barrer bien, voy a barrer como que tú fueras a pasar por aquí ahorita. Que voy a limpiar ventanas, Señor, esta ventana va a quedar pero brillante porque es para ti. Hermanos, esa debe ser nuestra caminata. Pero la advertencia del Señor nuevamente aquí es: no sean engañados, no sean engañados. Miren el verso 28. Él empieza a hablar entonces de la segunda venida y dice: porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. ¿De qué nos habla esto? Los de Apocalipsis. ¿Qué evento es esto en Apocalipsis? Armagedón. Dice: donde esté el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Y después sigue diciendo, verso 29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, pongan atención, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Qué es esto? La segunda venida. La segunda venida. Y el apóstol Pablo comenta de estos mismos eventos. Ahorita lo vamos a ver. Verso 31. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. Pablo nos habla de todo esto. Y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Qué es eso? El rapto. Ahora lo vamos a ver. Pero miren cómo el Señor nos está advirtiendo. Cómo el Señor nos está advirtiendo. Él nos está diciendo: después de la final trompeta, el Señor viene y hay un nuevo gobierno. Pero no es un nuevo orden mundial como el que los hombres quieren poner en el 2030. No, ahora es Cristo gobernando y eso viene. Pero el apóstol Pablo nos da una señal, y en esto quiero yo enfocarme hoy. Una señal de los tiempos del fin, porque es para nosotros. El apóstol Pablo, vamos a 2 de Tesalonicenses, por favor. El apóstol Pablo es el mensajero que Dios usó para nosotros como iglesia gentil. Él es el que ha sentado la doctrina para la iglesia evangélica, para la iglesia cristiana a lo largo de los siglos. Y Dios lo usó y lo sigue usando como una columna de verdad para nosotros, en nuestra doctrina. Y hermanos, lo que nosotros creamos va a determinar cómo terminemos. Yo creo que no pasa nada. Y de repente pasa. Y yo creo que esta noche no, yo no he hecho llave en la puerta porque no pasa nada. Y de repente se meten los ladrones. Entonces, el apóstol Pablo aquí nos da una advertencia a nosotros. Nos da una señal de la venida del Señor. Y ahí en Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 1, para que entendamos que está hablando lo mismo que el Señor habló. Dice: pero con respecto a la venida,
de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué el apóstol Pablo le está diciendo esto a la iglesia en Tesalónica? Porque resulta que él va, establece la iglesia, él sigue sus viajes y de repente un día llegó una carta a Tesalónica de alguien como haciéndose pasar por Pablo. Pero esa carta decía que la segunda venida ya se había cumplido. Esa carta decía que el Señor ya había regresado y que el rapto ya había sucedido. Entonces ellos estaban confundidos. Por eso él aquí les está diciendo, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. ¿Y el tema cuál era? En el sentido de que el día del Señor está cerca. Y él pasa al verso 3. Aquí es donde yo quiero que veamos cómo él va de la mano con lo que Jesús le dijo a sus discípulos. Nadie os engañe en ninguna manera. Él vuelve a advertirle a los de Tesalónica. Miren, que nadie los engañe. Lo mismo que Jesús le advirtió a sus discípulos. Que nadie os engañe de ninguna manera. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. La apostasía. Ahora, él está diciéndoles, miren, el Señor no va a regresar, no se asusten, no se confundan, aunque escuchen otras voces, yo ya les expliqué, les está diciendo a él, yo ya les expliqué que el Señor no va a regresar hasta que suceda algo, la apostasía. Tiene que suceder la apostasía antes. Ahora, él se está refiriendo a algo específico. ¿Por qué? Porque no dice hasta que suceda una apostasía. Porque hay una apostasía específica de la cual él está hablando. No está hablando de cualquier tiempo de la historia. Él está hablando de la apostasía, en especial esa apostasía. ¿De qué habla? Y después sigue él hablando y se manifiesta el hijo de pecado, el hijo de perdición. Eso no lo vamos a ver hoy. Yo solo quiero que veamos brevemente unas ideas de aquí de la apostasía que el apóstol Pablo está hablando, hermanos. El Señor no puede venir, según lo que Pablo dice aquí. Dice, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Ahí está claro, o sea, nos está diciendo, el Señor no viene sin que antes venga la apostasía. Viene la apostasía, después el Señor regresa. ¿Qué dice ahí? La apostasía, hermanos, es algo específico. Puede abarcar un lapso de tiempo. Por ejemplo, o sea, no es un evento específico. El 28 de julio del tal año, ese día fue la apostasía. Es un periodo de tiempo. Es un periodo de tiempo. Y yo quería ponerles un ejemplo hablando de esto. ¿Por qué? Porque la apostasía, hermanos, se va a dar en un lapso de tiempo, en un lapso de meses o de años. Incluso puede ser que si en verdad estamos cerca del tiempo del fin, pudiera ser que ya esté en efecto la apostasía. ¿Cómo podemos saber si es así o no? ¿De qué está hablando? Miren, pudiera ser que esta apostasía suceda mientras se está cumpliendo paralelamente la gran tribulación. Acuérdense, la gran tribulación es para el pueblo de Israel natural. Para nosotros es algo espiritual. Para nosotros es algo espiritual. Pero para el pueblo de Israel será una gran tribulación donde van a ser asesinados, donde van a ser muertos. ¿Qué tan rápido pasa el tiempo, hermanos? ¿Qué tan rápido puede durar un evento? Una gran tribulación de estas.
Yo creo que el Señor nos estuvo hablando hace poco y nos permitió ver. Y Él le dijo, por ejemplo, a los discípulos, miren la higuera, aprendan de la higuera, de las señales, de lo que sucede, saquen lecciones. Y yo me puse a hacer cuentas, hermanos. No es el tema ahorita, pero la gran tribulación, sabemos por Apocalipsis, que dura ¿cuánto? ¿Cuánto dura la gran tribulación? Según Apocalipsis. 3 años y medio. Solo para que veamos el tiempo. ¿Será posible que una tribulación pueda durar ese tiempo y que podamos pasar tal vez hasta sin darnos cuenta? Miren esto. ¿Cuántos se acuerdan de la pandemia del COVID? Esa no se nos olvida. Esa no se nos olvida. ¿Cuántos saben ustedes lo que duró la pandemia? ¿No se han puesto a pensar cuánto duró la pandemia? 3 años. Miren, estos son los datos oficiales de la Organización Mundial de la Salud. Esto no me lo saqué de la manga. O sea, esto es lo oficial que dura la alerta internacional. Ya que el virus siguió y hubo un antes, un después, todavía hay personas enfermándose, eso es otra cosa. Pero la alerta internacional, ellos usan una palabra, la emergencia internacional, dice, la emergencia sanitaria es desde el 30 de enero del 2020 al 5 de mayo del 2023. Entonces yo me puse a hacer cuentas. Son 3 años y 4 meses. Son 40 meses. Y Apocalipsis nos dice que la gran tribulación dura 42 meses. No estoy diciendo que la pandemia fue la gran tribulación ni nada de eso. Estoy comparando cómo podemos pasar por un periodo de tiempo similar y nosotros ser guardados. Algunos murieron, otros siguen, pero podemos pasar. Y entonces uno dice, una tribulación de 3 años y medio. Espérate, el Señor nos acaba de hacer pasar por un tiempo de 3 años y 4 meses. Casi lo mismo, hermanos. Vamos a pasar, pero en ese tiempo se manifiesta la apostasía. ¿Qué es apostatar? Dice, es un cambio de partido, es una revuelta, es una defección. Esta es la definición griega de apostasía. La apostasía no es un evento, es una situación. Y es un abandono y rechazo de la fe. Y se usa la palabra apostasía en las Escrituras, se usa para referirse a los rebeldes. A los rebeldes. Entonces, hermanos, la apostasía tiene que ver con rebeldía. Para nosotros apostasía es alguien que se regresa al mundo, se va al mundo, ya, abandona al Señor y rechaza, ahora odia al Señor y se va. Pero para Dios, apostasía es rebeldía. Y ahí la cosa ya se nos pone más cerca. Ahí ya, no, hermano, es que yo estoy caminando, yo estoy en la iglesia. Pero si soy rebelde, aunque esté en la iglesia, para Dios soy un apóstata. Eso es lo que significa la palabra apostasía, defección, cambio de partido o revuelta. Y se usa para referirse a los rebeldes. Entonces yo busqué qué es un rebelde. ¿Qué es rebelde? Dice que es alguien que se rebela, alguien que se subleva, alguien que se levanta haciendo algo que falte a la obediencia. Es oponer resistencia. Es como cuando uno quiere bañar al perro o al gato. ¿Y cómo van? Uno los va jalando y ellos van frenando y no quieren meterse al agua. Eso es oponerse. Te estoy empujando porque te quiero meter y no quiero. Eso es rebeldía. Eso es un ejemplo gráfico de rebeldía. Es no quiero caminar. Me estás empujando, voy con los frenos puestos. Eso es rebeldía para Dios. Y esta palabra defección, que significa, apostasía significa defección, esta es más seria. Dice, acción de separarse con deslealtad
de la causa a que pertenecía. Es lo opuesto a lealtad. Es ser desleal. Desleal, eso es apostasía, eso es defección. Ser apóstata es sinónimo también de ser desleal, es ser rebelde a Dios, desleal. Y muchas iglesias, hermanos, y aquí es donde se pone más difícil esto. Muchas iglesias han sido fundadas por rebeldías, por rebeliones. Muchas iglesias, no nos gusta eso, salimos y formamos nuestro propio grupo también. Y ahora ellos tienen su propio grupo. Y ahora ellos están caminando y buscando al Señor en su manera. Pero ¿qué dice Dios? Eso es rebeldía. Eso es rebeldía. No, hermano. Y entonces Mateo 18:20 dice que donde haya 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él. Cantemos, hermanos, leamos la Biblia. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Dice que donde haya 2 o 3 reunidos en su nombre. No es solo por mencionarlo, Señor, en tu nombre nos reunimos. No es eso. Es donde Dios decida poner su nombre. Yo establezco este lugar. Yo fundo este lugar. Me conviene a mí estar en ese lugar. Y Dios funda iglesias. Dios tiene iglesias en diferentes lugares, hermanos. Y nosotros debemos estar fieles allí. Pero nunca meter nuestra mano en rebeldía. Si hay cosas fuera de orden, por eso yo quería que estudiáramos el gobierno de la iglesia. Necesitamos entender el gobierno de la iglesia, cómo Dios opera, cuál es el camino de Dios. Porque entonces me voy a alejar de los límites de ser un rebelde, de ser un desleal de Dios. No es iglesia cualquier lugar con rótulo. No es iglesia cualquier lugar donde cantemos un corito, hermanos. No es iglesia donde leamos la Biblia. Es donde Dios decide poner su nombre. Eso es una iglesia. Eso es una iglesia. Y Dios tiene pueblo. Dios tiene pueblo. No tiene que ver nada con nuestras buenas intenciones. Hace algunos años alguien nos contactó. Estaban pasando por un tiempo difícil. Habían situaciones fuera de orden en su iglesia. Sentían que tenían que salir. Estaban confundidos, estaban preocupados, no sabían qué hacer. Y me llamaron pidiendo ayuda. Y empezamos a hablar, hermanos, y yo quería pues ayudarlos en su situación. Pero en el estar hablando y en el estar haciendo preguntas, me empecé a dar cuenta de algo. Y yo les pregunté, hermanos, pero ¿qué pasó? ¿Por qué salir? Hermano, es que el pastor. ¿Y qué están haciendo? Estamos en nuestra casa. Le digo, hermanos, ustedes están llamando a los miembros de la iglesia. Ustedes están sacando gente de la iglesia. Ustedes están formando un grupo en su casa. Eso no es correcto. Ese no es el camino. Ustedes están causando división allá. Ustedes están metiéndose. Ese no es el camino, hermanos. Si ustedes sienten que Dios quiere que salga, perfecto. Tal vez es el tiempo de Dios moverlos. Quédense quietos. Y yo estoy dispuesto a llegar donde están ustedes, reunirnos, hablar y ver cómo Dios quiere que los ayudemos. Pero no se metan ustedes a estarse rebelando en contra del pastor. No se metan ustedes a estar causando divisiones. Fue la última vez que escuché de ellos. Era lo que querían, hermanos. Estaban robando en otros lugares para poder hacer su reino. Eso no es, aunque tengan el rótulo más bonito que puedan comprar, aunque puedan tener el templo más grande y más bonito, y aunque llenen con 500 personas o 5 millones de personas, eso no significa que esa obra fue fundada por Dios. ¿Qué hay ahí? Rebeldía, rebelión. ¿Ven qué tan fina es esa línea?
¿Qué tan fina es la línea de la rebelión, hermanos, de la apostasía? No necesito irme al mundo. Necesito únicamente encontrar un versículo, sacarlo de contexto y agarrarme de ese como mi excusa para justificar mi propio camino. Yo tengo que venir a la palabra de Dios y dejar que Él me hable en medio de mis confusiones, en medio de mis problemas. Tal vez si hay cosas fuera de orden, pero Señor, tú háblame. Señor, guarda mi corazón, que no haya rebeldía en mi corazón, hermanos. Miren, el corazón humano es así. No nos gusta que nos digan qué es lo que tenemos que hacer. No nos gusta que nos pongan límites. Yo quiero hacer lo que yo quiero. No nos gusta que nos den órdenes. Déjeme, yo decido solo, no me empuje, yo camino solo. No nos gusta, hermanos. ¿Por qué? Porque hay rebeldía en nosotros. Yo voy porque yo quiero, no porque me dicen que vaya. Hermanos, que la rebeldía no entre en nuestro corazón. Bueno, la tenemos. Que Dios la saque. Que no encuentre dónde echar raíces en nuestro corazón. Eso sí. Que no haya dónde echar raíces. Que la rebeldía trate de entrar y diga, no, aquí no entro. Aquí solo la gracia de Dios. Porque la rebeldía no entra cuando nosotros estamos buscando al Señor, hermanos. No crece. Cuando sometemos nuestra vida al Señor y cuando amamos la voluntad del Señor. Señor, lo que tú escojas. Está bien. Me dijeron que sí en el trabajo. Gracias, Señor. Me dijeron que no. Gracias, Señor. No nos vamos a amargar. No nos vamos a rebelar. Pero es que yo quiero. Yo reclamo. Y tal vez no era la voluntad de Dios. Yo reclamando por un trabajo y Dios diciéndome, pero no es mi lugar, no es mi voluntad para tu vida. Hermanos, que amemos la voluntad del Señor. Dice Primera de Samuel 15:23. Bueno, vamos a ir rapidito, ya vamos a terminar. Primera de Samuel 15:23. Pero sí quiero que estemos claros en este punto, hermanos, porque vamos a ser engañados en estos tiempos. Primera de Samuel 15:23 dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado, diciéndole a Saúl, para que no seas rey. Hermanos, si nosotros rechazamos la voz de Dios, Él nos rechaza. Pero si yo me acerco a Dios, ¿qué creen que hace Él también? Es un camino de doble vía. Él se acerca a mí. Él me da gracia. Yo te ayudo. ¿No quieres? Está bien, me voy. Si quieres, vente. Yo voy contigo. Yo no te dejo. Yo estoy donde tú estás. Yo quiero caminar contigo. Yo te cuido. ¿Cómo se manifiesta la rebeldía? Mateo 24. Rapidito. Jesús nos dijo cómo se va a manifestar en estos tiempos. Vean, Mateo 24 es para estos tiempos, hermanos. Estamos a punto. Ayer hubo otro ataque fuerte sobre Israel. Estamos a punto de ver el cumplimiento de la abominación desoladora. Ellos están confiando en su brazo de carne. Ellos están confiando en Biden. Ya no mucho, pero menos que antes. Pueden estar confiando. Si gana Trump, tampoco. Porque Dios se va a encargar de tratarlos. Dios los ama. Dios quiere volverlos. Pero esto que ellos mismos lo dicen, los enemigos lo han dicho. Esto ya lo incendiaron. Ya empezó. Y nadie lo va a detener hasta que Israel sea destruido. Y conocemos por las Escrituras que cuando ya estén a punto de destruirlos, Dios va a intervenir. Él no va a permitir que sean destruidos, pero hermanos, vamos a verlo en las noticias. Claro, vamos a ver el otro lado de las noticias, como ayer sucedió este ataque en un campo de fútbol con muchachos, con adolescentes, murieron muchos. Eso no lo muestran, hermanos, cómo es. Solo muestran cuando Israel bombardeó un hospital. No dicen que arriba del hospital estaban tirando misiles, eso no lo cuentan.
Yo vi la grabación, están los niños jugando fútbol hace un tiempo al lado de un hospital en Gaza. Y atrás de la pared están los terroristas lanzando misiles. Y eso es automático, hermanos. Ellos detectan dónde nos tiraron misiles y ellos van donde está el lanzamisiles. Y ellos lo hacen a propósito. Tiramos desde aquí para que cuando nos disparen de regreso, mueran todos estos niños. Ese es el corazón de ellos. Ellos no están cuidando a su gente. Pero no nos gusta, hermanos, volviendo aquí a la rebeldía. Mateo 24:10. Jesús nos da en medio de esto la advertencia sobre ser engañados. Dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Qué son los tropiezos? ¿Qué son? Muchos tropezarán, dice. Muchos van a... Esto no, ¿saben qué? Aquí ya no, yo me voy. Esto no es conmigo. Es apostasía. Es apartarse del camino. No. Si esto es así, perdón, conmigo no cuente. Eso es apostasía. Dicen, muchos van a tropezar. ¿Y saben qué significa esa palabra tropezar? Escandalizarse. En griego es la palabra escandalizo. Significa escandalizar. De ahí viene nuestra palabra en español, escandalizar. Es hacer tropezar, hacer caer o hacer apostatar. Imagínense la definición del diccionario. Hacer apostatar. Muchos van a tropezar. ¿Ya te diste cuenta lo que está sucediendo en la iglesia? ¿Ya te diste cuenta lo que está sucediendo con tal y tal pastor? ¿Ya te diste cuenta con fulanito que dice que es cristiano? Y van a hacer que muchos, dice, caigan, se aparten. Y también nos dice que no solo van a tropezar, después dice, y se entregarán unos a otros. ¿Saben qué es entregar en el griego aquí? Entregar significa exponer, dar, traicionar. ¿Cómo puede suceder eso entre hermanos? ¿Cómo podemos ser entregados? Cuando nosotros leemos esto en español, ¿qué pensamos? Por las películas que hemos visto sobre el tiempo del fin, nos van a llevar a los soldados, va a llegar la policía, va a llegar todo esto, el helicóptero y rompiendo paredes y nos quedamos atrás. Pero no, esta palabra entregar significa exponer, dar o traicionar. Y de repente un día estamos tranquilos y ya te fijaste en fulanito, en fulanita, en el hermanito o la hermanita tal y tal, y está haciendo esto, y me contaron que está haciendo lo otro. Y hermanos, vamos a empezar a exponer. O él mismo, ella misma me contó esto, y yo lo vi, estaba haciendo esto. Y vamos a empezar a exponer a otros. Dice, muchos expondrán a otros. Esa es la palabra entregarán. Y al final dice, lo otro que va a suceder en medio de la apostasía. Entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Eso es odiar, despreciar. No, yo no quiero saber nada de esos hermanos. Nada, ya no, yo ni en pintura, ni me los mencionen porque me enoja escucharlos. Eso es aborrecer, hermanos. Y después de eso, dice el verso 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Qué es esto? Es que mire, pasó esto. Y dice, se levantarán, mira, el Señor me habló. El Señor me habló, hay un camino nuevo. Hay un camino que vente, este está más fácil. Aquí hay un atajo, nos podemos ir por acá. Y el Señor me habló que si te vienes conmigo, Él va a hacer esto. El Señor me habló que si te apartas del camino donde estás y te vienes a este nuevo camino, vas a llegar mejor, vas a estar bien. ¿Pero qué camino es? Tú vente, tú sígueme, créeme, el Señor me habló. Ese es el trabajo de un profeta. Ese es un trabajo de un profeta. Dice,
y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, o sea, tiene razón. Estos hermanos tienen más fallas que mi ordenador, que mi teléfono viejo. Y entonces sí, tiene razón, me voy allá. Ahí esto se ve mejor, se ve más bonito. Yo lo sigo. Y hermanos, el final de ese camino es la rebeldía, es la apostasía. Es la apostasía. El amor de muchos. Por eso Jesús dice ahí en el verso 13: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Cómo podemos saber nosotros cuál es el camino? ¿Cómo sabemos que no es Dios que me está guiando por aquí? ¿O es mi rebeldía que me está haciendo desviarme? ¿Se acuerdan cuando Jesús, y con esto termino, Jesús le dijo a los discípulos que tenían que beber su sangre y comer su carne? En Juan 6. Para un judío eso era lo peor que podía escuchar, porque ellos no beben sangre ni comen carne, mucho menos humana. Y eso era una blasfemia para ellos. Y muchos, dice, desde ese día decidieron irse, abandonarlo. Abandonaron al Señor, apostataron, se desviaron, dijeron: hasta aquí, esto no puedo soportarlo, yo me voy. Jesús le pregunta a los que quedaron: ¿se quieren ir ustedes también? ¿Y qué dijo Pedro? ¿A quién iremos, Señor? ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Señor, tú me has hablado, tú me has encontrado en este camino, tú me has guiado, Señor, tú has sido bueno conmigo en este camino. ¿Por qué quiero cambiarlo por algo mejor? Aparentemente mejor, que es desconocido. Señor, aunque yo no entienda, es lo que Pedro estaba diciendo, aunque no entienda qué significa eso de comer tu cuerpo y beber tu sangre, Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Contigo me quedo, hermanos. Por eso les digo, no es solo el conocimiento, es tener encuentros con Jesús, es conocerlo. Cuidado, hermanos, podemos apostatar, y las dos cosas que nos ponen en la rampa de salida para la apostasía son el chisme y la murmuración. Abrir nuestro oído o abrir nuestra boca nos pone en la rampa de salida. Es tiempo de buscarnos, porque ¿saben qué pasa? Que hay muchos que están como Absalón. Hay muchos Absalones, más en este tiempo. Y la próxima semana vamos a hablar sobre el espíritu de Absalón. Hay muchos Absalones que están parados y diciendo: yo te ayudo, yo te muestro un camino mejor. Ven, a ti nadie te escucha, yo te dedico el tiempo, yo te escucho, yo te quiero mostrar un camino mejor de Dios. Hermanos, hay muchos Absalones, y solo la misericordia de Dios va a librarnos. Y la próxima semana vamos a hablar sobre el espíritu de Absalón. Pero termino con esto: ¿qué tan fuerte es tu fe y tu amor por el Señor? ¿Has experimentado el amor del Señor? ¿Has decidido a seguir a Cristo sin volverte atrás? ¿O hay cosas que sí decimos: hasta ahí, tampoco tanto, yo me regreso? Pónganse de pie y vamos a cantar, pero les mencionaba ese coro, ese himno de he decidido seguir a Cristo. Y no sé si ustedes conocen la historia de ese himno, ¿de dónde sale? He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. ¿Cómo podemos hacer nosotros para no desviarnos? Dice que como consecuencia del avivamiento en Gales en 1841, llegaron algunos misioneros a lo que hoy se llama el estado de Assam, en India.
Y dice que esta región era muy peligrosa para los misioneros. Eran muy celosos en sus ideas, en sus tradiciones, en su cultura, en su religión. Y a muchos misioneros los mataron. Tratando de llevarle las buenas nuevas de salvación, los mataban. Era muy hostil este pueblo, muy agresivo. Pero dice que gracias al esfuerzo de los misioneros de hablar de Cristo, de buscar almas, de buscar gente con necesidad de Dios, encontraron a un hombre que se llamaba Nok-Sen. Y él aceptó al Señor. Su vida fue cambiada. Su vida fue cambiada. Y su familia también. Ellos pertenecían a la tribu Garo. Y dice que él había aprendido lo básico de conocer a Dios. Lo básico. Él no tenía una maestría, él no tenía mayor conocimiento de Dios. Él solo sabía que iba a seguir a Jesús dejando de vivir en pecado. Era todo lo que él sabía. Dice que un día el jefe del pueblo se enteró que él ahora era cristiano y ordenó arrestarlo a él y a su familia, y lo reunieron en la plaza, y dice que le dijo que si no aceptaba, si no renunciaba a su nueva fe, sus hijos iban a morir. Esta es la historia de ese canto, y nosotros lo cantamos como algo, un corito de niños de escuela dominical. Si tú no niegas tu fe, si tú no te vuelves a tu fe anterior, a tu religión anterior, tus hijos van a ser ejecutados. Y dice que él dijo, cuando le preguntaron, ¿niegas tu fe? Él dijo, he decidido seguir a Jesús. No hay vuelta atrás. Y mataron a sus hijos con flechas. Los mataron. Sucedió, hermanos. Esto no es un cuento, un invento. Dice que Nok-Sen dijo esto porque sabía que renunciar a su fe era volver atrás, volver a vivir en pecado y sin seguir a Jesús. Entonces dice que después volvió a hablarle al ver que no cambiaba su actitud. Le dijo, si tú no cambias, vamos a matar a tu esposa. Vamos a matar a tu esposa también. Entonces él dijo, he decidido seguir a Cristo. No hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. El jefe le volvió a pedir por última vez, dice, negar su fe. Y Nok-Sen dijo alegremente y tocado por el Espíritu Santo, he decidido seguir a Cristo, no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Y mataron a su esposa también. Entonces el jefe, enojado, le volvió a exigir que negara su fe y le dijo, si tú no niegas tu fe, te matamos a ti. Y él ahora solo dijo, la cruz delante de mí, el mundo detrás de mí. No hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Y lo mataron a él como al resto de su familia. Pero el jefe, al ver esto, que esta familia estuvo dispuesta a morir por el Señor, dice que él se fue a su casa, a su tienda, lo que haya tenido, y dice que se quedó pensando en ellos, en ver esa determinación, esa convicción de seguir a Jesús. Y dice que estando ahí, él entregó su vida al Señor, el jefe. Y a raíz de eso vino un avivamiento a la aldea, hermanos. Vino un avivamiento donde muchas personas de ese lugar conocieron al Señor. Qué bonito es para nosotros cantar esto. Qué bonito es para nosotros decir, he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Para esta familia les costó su vida. Les costó su vida. Este himno es el testimonio de una vida que no apostató del Señor,
Tal vez a nosotros nunca nos toque pasar por una situación así. Pero ¿qué de hoy en la tarde? ¿Qué de mañana? Cuando nuestros amigos se quieran burlar de nosotros, ay no, yo no conozco a Dios, yo no sé nada de Dios. Yo decido seguirte, Señor. Yo decido seguirte y no me vuelvo atrás. Yo quiero seguir adelante, Señor, sin ser engañado. A solas con Dios, en secreto con Él, viendo su rostro, obteniendo poder. La vida la vida, los afanes de este día, de cada día, Señor, de la vida, pueden desviarnos, pueden hacernos olvidarnos de ti, de tus bondades, de tus misericordias, Señor, las circunstancias que estemos atravesando. Señor, por favor, atráenos de tal manera, conquista nuestros corazones para que podamos decir: yo quiero seguirte. No vuelvo atrás, Señor, no vuelvo atrás. Guárdanos de la apostasía en este tiempo final, Señor. Oh, por favor, Señor, atráenos, Señor, por favor, y afírmanos en tu camino, Señor. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor.